Hola a todos, ¿cómo están? Em, Hace harto rato que no realizaba algún video aquí por el canal de YouTube del profe Marcelo Elec. Entonces quería retomar la lista de reproducción de sistemas de puesta a tierra, principalmente enfocando este video a la interpretación de los resultados de las gráficas de los estudios geolíticos de Benny y Schlumberger. Recordemos que estos estudios constan de un método de 4 electrodos donde cuando yo haga la instalación para la medición de los electrodos, deben ser siempre en los extremos los electrodos de intensidad de corriente y en el centro los electrodos de potencial. Y ahí tenemos un par de configuraciones en particular. Yo ya tengo abierto un documento en Excel para que podamos construir unas tablas, generar unos gráficos en formato escala logarítmica, y eso eventualmente a los que revisen el video les puede ayudar a facilitar su trabajo. Ahora bien, para interpretar las curvas de los estudios geolíticos de los suelos se requieren de las curvas patrón de Orellana-Muni. Esas curvas patrones usted las puede tener perfectamente en fotografía, las puede tener en AutoCAD, las puede tener en PDF. Lo importante es que las escalas logarítmicas sean de los mismos tamaños. Esta escala logarítmica se basa en el logaritmo base 10 y las décadas, es decir, los espacios que hay entre el 1 al 10, el 10 al 100, el 100 al 1000, etcétera, siempre tienen que tener la misma medida, que son 62,5 milímetros. Por lo tanto, cuando estemos en el AutoCAD vamos a verificar esa medida. De lo contrario, la interpretación no va a ser la correcta. Probablemente usted pueda encontrar otro método para poder interpretar las curvas con respecto al contraste, pero siempre tiene que haber una superposición del gráfico versus la curva patrón con la cual yo quiero comparar. ¿Ok? Entonces yo les voy a compartir el documento con el que quiero que trabajemos. En este caso, una planilla Excel. Tengo dos tablas, una tabla por Benner, tengo una tabla por Schlumberger. ¿Ven? Estudio geolístico número 1, estudio geolístico número 2, para que podamos hacer los cálculos. ¿Ok? Ahora, claramente usted ve la fórmula de cálculo que aparece abajo y ahí es para que también podamos recordar quizá un poco el cálculo con fórmula en Excel. Como me dice y me pide o solicita que la resistividad aparente en ese punto en específico sea 2 por pi por r por a, donde r es la resistencia que me entrega el telurómetro y a es la distancia de separación del electrodo, aplicamos fórmula, donde tenemos 2 por pi, y el pi aquí en Excel se dibuja de esa forma, por el r, selecciono la celda, por el a. ¿Ok? Y ahí yo tengo un valor de la resistividad. Como el pi se va a repetir en la fórmula hacia abajo, siempre me van a dar los cálculos directos o exactos. Por lo tanto, considera el pi, considera el 2 que son constantes y toma en cuenta las celdas que corresponden al A y al R y así de rápido o directo me va a dar el cálculo. Ahora yo puedo quitar un poco de decimales. Dos decimales creo que es suficiente para poder hacer la interpretación de los resultados, ya que la gráfica en sí o en general no es tan exacta. ¿Ok? Entonces nos vamos a quedar con esa gráfica en general. ¿Qué voy a hacer yo? Voy en esta columna, voy a copiar la columna A de la distancia y aquí voy a copiar la columna del ρ o la resistividad. Ya voy a tratar de copiar los formatos también en ambos casos. Y aquí si yo bajo y llego hasta este punto se van a copiar esas dos columnas en particular y puedo hacer quizá un ajuste de celdas. ¿Ya? Estas que están acá y que eran muy abajo, le quito el ajuste. ¿Ok? Y eso principalmente porque yo necesito que sea un espacio un poco más pequeño. Ya, ¿y por qué estos dos? Porque después voy a construir una gráfica de la longitud versus la resistividad. Y ahí nos vamos a dar cuenta por qué necesitamos esos datos en particular. Eso con la tabla de Benner, que es bastante sencillo. Si nos vamos a la tabla de Schlumberger, tiene un cierto grado de dificultad, pero es leve. Ya primero tengo que calcular la variable n, la variable n más 1. En el método de Benner, esa distancia A es la separación de todos los electrodos del telurómetro, los electrodos de intensidad de corriente respecto a los de potencial siempre tienen la misma distancia. Em, pero en el método de Schlumberger, las distancias L se consideran desde el centro de la medición. ¿Ok? Entonces, tengo que calcular un proporcional de los electrodos de potencial versus los electrodos de corriente que se llama N. Entonces, Sn me dice que es la distancia A, que son la separación de los electrodos de potencial, dividido por 2, y el resultado a la vez dividido de nuevo por SA.
que puede ser 1 metro, 2 metros, 3 metros, que es la separación finalmente de los electrodos de potencial que yo tengo. Entonces, esto va a ser igual, y yo sugiero poner un paréntesis para el numerador. Va a ser el L menos el A dividido por 2, cierro paréntesis del numerador, y eso a su vez dividido de nuevo por el A, ¿ok? Y la fórmula me queda hecha, entonces yo solamente copio hacia abajo y voy a tomar en cuenta las dos celdas que son el L y el A, ¿cierto? N más 1 igual al N, que es el dato anterior, más 1, porque también es una constante proporcional. Y tengo calculado el N más 1. Y si yo me posiciono en cualquiera, tomo en cuenta la celda del N más 1. Y la resistividad va a ser igual al pi, ¿sí? Recordando que pi se escribe solamente pi ocupando el paréntesis, ¿cierto? Por el R, que es la resistencia que me arroja el telerómetro, por el N, por el A, por el N más 1. Y me da directamente el valor de la resistividad, y ahí solamente copio hacia abajo y también lo puedo acotar a probablemente dos decimales, ¿ya? Ahora usted podría decirme, ya, pero si está dividido por uno, eso es como restarle un medio, sí, pero en algunos casos, en el método de Schlumberger, yo puedo separar los electrodos de potencial a 2 metros o a 3 metros. Por lo tanto, dentro de los cálculos que yo tenga, por lo general siempre cercano a las últimas mediciones, ese valor de la constante n va a cambiar y no es solamente restarle un medio, ¿ya? Entonces tiene que ser en relación a esa constante a de separación. Perfecto, entonces voy a hacer algo similar. En esta misma celda voy a copiar la longitud, ¿ok? Y en esta celda voy a copiar la resistividad, porque en eso consiste el gráfico que yo voy a construir, ¿ok? Y después copio hacia abajo y se me transcriben todos los datos, ¿cierto? Teníamos márgenes gruesos, ahora perfectamente yo podría copiar esos dos estilos de celda para los que yo tengo acá, ¿cierto? Ese estilo de celda lo puedo copiar en estos dos que están aquí, y ese estilo de celda que tengo aquí lo puedo replicar para todos los que yo tengo abajo, ¿ven? Y le acoto la cantidad de decimales que yo necesito, dos decimales en este caso particular, y tenemos aquí algo parecido. Ya las curvas de las gráficas no son iguales, ¿ok? Porque no pertenecen a los mismos tipos de suelo, sino que hay uno particular solo para el método de Benner y otro que yo hice predicción para el método de Schlumberger. Y con estos dos datos vamos a construir entonces un par de gráficos con escala logarítmica. Variable independiente, que es la longitud; variable dependiente, que es la resistividad, porque se mide no por metros. Tiene que ser en ese orden, de lo contrario el gráfico va a salir para el otro lado, ¿ok? Siempre la independiente, independiente, y la otra la dependiente, ¿ok? Eso como para recordarlo. Voy a seleccionar inclusive los títulos, ¿ya? Inclusive los títulos, y voy aquí a insertar, así de sencillo. Busco los gráficos, me voy a ir a estos gráficos que están acá, que me dicen gráfico de columna de barra, gráficos de línea o área, gráficos circular o anillo, ¿ven? Por jerarquía, de cascada o embudo, combinado, estadística, y aquí está los de dispersión. Si yo pincho el de dispersión me voy a encontrar con muchos gráficos. O sea, puedo hacer uno de círculos, ¿cierto? O esfera, uno con líneas continuas, una con líneas continuas con puntos, solo la línea continua, ven que es bastante parecido en ambos casos. Uno me muestra un poco más los comportamientos, una línea con puntos bastante parecido. ¿Qué le sugiero yo? Que no una los puntos, sino que solamente los muestre, ¿ya? Sin unirlos, solo la muestra de puntos en general, ¿ya? Y aquí nosotros nos quedamos con el título del RO. Entonces en este caso va a ser RO Vener, ¿ok? Que es lo que nosotros estamos graficando. A mí en lo particular me gusta un modelo de gráfico, ¿ya? Pero eso es un caso particular. Si yo pincho el gráfico y me voy al diseño del gráfico, aquí hay una serie de gráficos que le sugiere el mismo Excel, ¿ok? Con colores, el que usted estime conveniente. A mí en lo particular me gusta más ese gráfico, ¿ya? Ahora, si usted pincha el eje y le hace clic derecho, le va a mostrar un cuadro que dice dar formato a ejes, y le va a aparecer una pestaña aquí en el costado, y usted baja y dice escala logarítmica y en base 10.
Luego pincho el otro eje, nuevamente escala logarítmica en base 10 y me queda construido entonces mi gráfico por Benner en escala logarítmica. ¿Por qué? Porque el papel en el cual nosotros vamos a interpretar está en escala logarítmica. Las curvas patrones de Orellana-Muni están en escala logarítmica. Entonces van a quedar de este estilo. ¿Ok? Y ya tenemos realizado el gráfico de Benner y después lo vamos a traspasar a las gráficas con AutoCAD. ¿Ok? Lo mismo, selecciono ambas columnas, le pongo insertar, busco el gráfico de dispersión de puntos y agrando el tamaño de la gráfica un poco en función de los espacios que yo tenga acá. ¿Ok? Entonces aquí voy a poner Rho Schlumberger, ¿sí? Selecciono el tipo de gráfico que a mí en lo personal me gusta, le doy formato a los ejes, dar formato a eje, busco la escala logarítmica, ¿ok? Y ahí me queda dibujado. Ahora, esos números que queden al medio, digamos que pasan un poco a segundo plano. Me interesa la forma de la gráfica que yo necesito construir, ¿ok? Y los gráficos tienden a parecerse un poco. Esta gráfica, lo que yo puedo observar, y para tenerlo en cuenta, esos puntos, esos rellenos, ¿sí? Me van a ayudar a definir algo en particular. ¿Qué podríamos hacer? Eventualmente pudiésemos dibujar algo en particular, ¿cierto? Yo aquí pudiese ver, miren, el primer punto, el último punto y probablemente aquí yo tengo los puntos donde yo tengo el cambio de tendencia de la curva. O sea, tengo un punto arriba, un punto abajo y después otro punto hacia arriba. Eso se parece a algunas curvas, ¿ya? En este caso las curvas que son del tipo H, son un tipo de familia de curvas, ¿ok? Esta gráfica entonces también tengo, y yo dibujo, tengo el punto inicial, el punto final y tengo dos tendencias de cambio. Los gráficos o los puntos tienden a bajar y acá como que levemente tienden a subir. Entonces, el primer comportamiento es de arriba hacia abajo y el segundo comportamiento es de abajo hacia arriba. Entonces, tiene un comportamiento que es parecido al K y luego tiene un comportamiento que es muy parecido al curva H dentro de las familias de curvas. ¿Ok? Entonces, me puedo quedar con esa interpretación. Por lo tanto, debo recurrir directamente a esas gráficas para poder hacer la interpretación de los resultados. ¿Ya? Eh, Tengo abierto también entonces un archivo de AutoCAD que les voy a compartir. ¿Ok? Ahí sí, dejamos de compartir la pantalla. Vámonos al AutoCAD dentro de todas las ventanas que nosotros tenemos. Tengo aquí un archivo AutoCAD que son mi curva en escala logarítmica. ¿Ok? Un papel de color gris. Ya puede haber sido perfectamente un color blanco, lo que ustedes estimen conveniente. Voy a cambiar el color a magenta ya que me gusta un poco más respecto a su claridad y voy a cambiar el fondo del AutoCAD para que nos quede con un color quizás gris o un tono levemente más claro, ¿sí? Para poder hacerle la correcta interpretación de los resultados, ¿ok? Y esto no tengo problema quizás en cambiarlo a un color negro, ya que se ve ahí quizá un poco más tosco, pero efectivo. Esa cruz yo la tengo dibujada que me va a ayudar a representar los puntos de la gráfica, ¿ok? Le voy a hacer un copiar, ¿cierto? Ahí dice copy, CO copy, y voy a copiar una gráfica hacia abajo y así podemos hacer las dos interpretaciones eventualmente, ¿cierto? De la gráfica de Benner y de la gráfica de Schlumberger. Lo más sencillo de realizar es hacer una copia directa, digamos, de las dos tablas, que es lo que me gusta un poco a mí, dentro del documento AutoCAD. Entonces, ahí tengo mi gráfica de Benner, recurro al otro documento, copio la tabla de Schlumberger, ¿ok? Y ahora podemos construir la gráfica punto por punto. Y eso también nos va a ayudar un poco
a hacer el gráfico, digamos, en físico, porque esto normalmente o antiguamente se hace con un papel translúcido, que es papel tipo mantequilla, diamante, o con una mica, donde yo tengo impreso el papel y tengo que hacer, como les mencionaba yo, una superposición de mi curva o de mi gráfica con el patrón con el cual yo quiero hacer la comparación. Aquí es un poco más sencillo, entonces le voy a poner copiar, voy a tomar entonces esta línea, ¿ok? Y el punto exacto, exacto, nunca lo vamos a encontrar. Por eso yo necesito una cruz o un círculo que me represente un espectro de valores por donde pudiese estar el valor que yo necesito. ¿Ok? Y ahí nos vamos a dar cuenta. Me dice que a los 0,6 metros tengo 63,3 ohm. Entonces, a los 0,6 metros, ¿ven? Ahí yo tengo el eje de la longitud y el eje de la resistividad, que el de la longitud siempre parte del 0,1 y el de la resistividad siempre parte en 1. A los 0,6, que es esta curva, tengo 63, ¿ven? 30, 40, 50, 60, pero el 60 y el 70 están súper juntos, entonces el 63 está más o menos por ahí. Por lo tanto, al tener una cruz, me está mostrando que probablemente dentro de ese espectro de valores está el 63,3. Por eso no es tan exacto. ¿Ok? A los 0,8, 47,7. Entonces a los 0,8, un poco más arriba, ¿cierto? Tengo 47, se llama abajo por acá. Casi 48. Después a un metro tengo 43. ¿Ven? A un metro tengo ahí por ahí 43. A 1,6, que es levemente más acá, tengo 32. ¿Ven? Entre 30 y 40 tengo 32. A los 2 metros tengo 27. A los 2 metros tengo 27, o sea, cercano al 30. A los 2,5 tengo 24. Justo en la mitad, más o menos por ahí por la mitad. Y ahora empieza a subir. A los 4 metros, a los 3 metros tengo 25. 3 metros tengo 25, o sea, sube levemente. A los 4 metros tengo casi 28. 4 metros tengo casi 28. Cercano a los 30, ¿ven? A los 5 metros tengo 33. A los 5 metros tengo 33, o sea, un poco más arriba. Después, a los 6 metros tengo 40. ¿Ven? A los 6 metros tengo un poco más de 40. A los 8 metros tengo 46. ¿Ven? Tengo 7, 8, tengo 46, o sea, como por aquí por la mitad, o levemente más arriba de la mitad. A los 8, 46. A los 10, 52. Entre 50 y 60, 52 es levemente más arriba. A los 16 tengo 68, aquí tengo 10, 20, 16 en la mitad tengo 68, ¿ven? Cercano a los 70, por acá arriba. Y el último valor, que son los 20 metros, tengo 81, casi 82. Aquí yo tengo 20 metros, casi 82, ¿ven? El 80 con el 90 está muy cerca, el 82 debiese estar más o menos como por acá, ¿ok? Ya yo tengo construida mi gráfica de Venner, que si comparamos con la tabla que habíamos realizado anteriormente, en mi Excel es bastante parecida. Entonces, con esto y después yo voy a hacer la comparativa. ¿Ya? Hagamos lo mismo con nuestra tabla de Schlumberger, ¿ok? Con esta tabla de Schlumberger. Selecciono la X, la aprovecho de copiar, ¿cierto? Y empiezo a buscar los puntos. A los 0,6 tengo 500. Ah, entonces si yo me voy aquí y empiezo a buscar los datos, tengo 500, 600, 400, 200, 100, etcétera. Por lo tanto, el 500 está por acá arriba, ¿ven? 501. Entonces tengo un metro, 0,8, 0, o sea, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6. Entonces 501 está como por acá arriba, ¿ven? Ahora, si yo considero que la gráfica queda muy arriba y tengo valores, por ejemplo, de 10.000 y acá no dice 10.000, bueno, lo cambio. Y yo puedo considerar que acá, donde yo tengo 50, aquí es 500 y acá es 1.000. Y donde tengo 1.000, aquí es 10.000. Entonces la gráfica me queda más abajo. Y esa es una ventaja de la escala logarítmica, que yo puedo subir y bajar las escalas de 10 o desplazar hacia los lados las escalas de 10. ¿Ok? A los 0,8 metros tengo 692, casi 700, ¿cierto? Que el gráfico me está por acá arriba.
Después a 1 metro tengo 6,14. A 1 metro tengo 6,14 baja. A 1,5, 4,71. 4,71 cercano a los 500 metros, por ahí. A los 2 metros tengo 3,50 más o menos, 3,53, por ahí más o menos. Justo en la mitad entre 300 y 400. A los 2,5 tengo 2,26. 2,5, ven, 220 dice estar como por ahí, 226 levemente más arriba. ¿Ven? Que no es tan exacto, sino que es más o menos como estimativo. Yo necesito más o menos conocer por dónde pudiese estar la tendencia de todos los puntos. Por eso dibujo un círculo o en este caso una X. ¿Ok? Estamos en los 2,5, a los 3, 192. A los 3 tengo 192, 192 dice estar por acá. A los 4 tengo 197, un poco más arriba, casi cercano a los 200. Vamos a dejarlo por ahí. A los 5 tengo 155, a los 5 metros, ven, a los 5 metros tengo 155 que está un poco por acá, un poco más arriba de la mitad. A los 6 metros tengo 112, a los 6 metros tengo 112 metros, que está un poco más abajo. Después a los 7 metros 153, vuelvo a subir, un poco más abajo el 155. Después a los 8 metros tengo 200 y un poco más, por ahí. Y a los 9 metros tengo 2. Me dice que son 2,54. Entonces tengo 2, 3 a los 9 metros, 2,54. Y qué bueno que nos pasó esto. ¿Qué quiere decir? Que probablemente el contacto directo que se hizo de la estaca con el terreno no quedó bien hecho. ¿Ok? O probablemente una estaca quedó desplazada levemente respecto a la otra. O hubo una piedra y por lo tanto hay imperfecciones dentro de la medición. Lo importante es que la tendencia del gráfico es esa. ¿Ok? Sube, baja y luego tiende a subir. Y eso es bastante parecido a lo que nosotros estuvimos viendo dentro de nuestras gráficas constructivas de la planilla en Excel. ¿Ok? ¿Ven? Sube, baja y luego sube. ¿Ya? Tiene el mismo comportamiento. ¿Ok? La de Schlumberger y la de Bennett. ¿Qué nos queda ahora? En función de los puntos que suben y bajan, encontrar una gráfica que sea similar, no igual, no igual. Ahora, para efectos del ejemplo, vamos a elegir una en particular, una en familia, ¿ya? Pero como es una inspección visual, ¿ya? No necesariamente tiene que ser un valor exacto o una curva exacta, lo importante sí es respetar la familia de curva a la cual pertenece, ¿ok? Eso sí tenemos que fijarnos. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a abrir el set de las curvas patrón de Orellana y Muni para mostrarles. Y vamos a buscar una curva más o menos como del tipo tentativa para nuestra gráfica de Benner y después para nuestra gráfica de Schlumberger. Estas son las famosas curvas patrón de Orellana y Muni. ¿Ven? El número de la lámina. Siempre partimos con gráficas, la gráfica número uno, que son para suelo de 2 estratos, después vienen las de 3 estratos y al final las de 4 estratos. ¿Ok? Tengo que buscar una curva que sea más o menos similar. Puede ser la H1, H2, H3, H4, H5. ¿Ven? Si se fijan, cada gráfica además internamente tiene una serie de gráficos más pequeños, o sea, por lo menos 10 gráficos internos. O sea, se genera una serie de curvas en general, alrededor de 100, 200 curvas, de las cuales una pudiese ser la más exacta o la que más se asemeja al gráfico que yo necesito encontrar. Y eso lo voy a ver netamente por experiencia, por práctica. Y lo importante aquí es la tendencia de la gráfica, ¿cierto? La forma que tiene la gráfica y ojalá la mayor coincidencia de puntos dentro de uno de los patrones. Pero nunca voy a encontrar una gráfica igual a la que yo necesito encontrar. ¿Ok? Entonces, vamos a elegir una en particular. Si yo me voy dando cuenta, hay que hay curvas que tienden a subir demasiado, ¿ok? Hay algunas que son muy altas al principio y son más planas al final. Y si yo la comparo visualmente, solo visualmente, con la curva que yo tengo, se escapa un poco, ¿ok? Entonces tiene que ser una curva más bien como una V bien marcada. Y esa va a ser parte como de mi interpretación.
¿ok? Dentro de las posibilidades que yo pudiese encontrar. Ahora, podría ser una H13, podría ser una H12, la 11 incluso, ¿ven? Las que están más arriba, por ejemplo, la uno es muy plana, la 2 es muy plana respecto a la gráfica que yo tenga, la 3 tiende a que los puntos del principio sean más planos y después sube. Lo mismo pasa con la H4, la H5 tampoco, la H6 tampoco. Entonces tengo que irme a curvas que tengan una forma de V más pronunciada, ¿ya? Que perfectamente podría ser la 10, la 11, la 12, la 13, ¿ven? La 16 incluso que tienen unas formas de V bien marcadas. Como para efectos del ejemplo, podría yo recurrir perfectamente y abrir mi AutoCAD donde yo tengo la curva H16, ¿ok? La H16, según el libro, es la página 7. Entonces voy a abrir el AutoCAD de la página 7, ¿ok? Para irnos a la segura con el dibujo, ¿ok? Voy a abrir el H7. Entonces les voy a compartir el AutoCAD. Tengo mis gráficas curvas patrón aquí abiertas. Ven, tengo la H15, el H16, la mina número 7. Voy a hacer una copia de esta gráfica y la voy a pegar en el otro lado, ¿ok? Entonces, lo que yo debo hacer es que el papel siempre vaya por sobre el patrón, no al revés. ¿Ok? El papel vaya sobre el patrón. Entonces yo voy a buscar la curva, más o menos como en ese estilo, y voy a posicionar mi gráfica por sobre el patrón con el cual yo quiero comparar. Y si yo me fijo bajo mi inspección visual y me voy a las curvas que están más abajo, hay puntos que se escapan, pero a medida que yo voy subiendo, la gráfica tiende a ser más parecida al patrón. Por ejemplo, si yo la posiciono sobre la curva 1, no es igual, no coincide, pero se parece. ¿Ven? Si me mueve a la 7, parecido. Entonces tengo una posibilidad. ¿Ven? Podría ser perfectamente la 16. ¿Ok? Me voy a quedar con esta imagen mientras. Yo busco dentro del set de curvas patrón. Si me voy a una 17 o una 20, probablemente la 20 también sea reparecida. O si me voy a una 21. Yo estoy viendo por el otro lado las curvas patrón. Incluso la lámina número 24 tal vez también podría ser. Voy a abrir la 24, que eso corresponde a la página número 13 del set de curvas patrón. ¿Ven? Si yo tomo toda esa gráfica y la copio ahora al otro lado y la superpongo y me voy, por ejemplo, a las curvas que están más arriba, también hay una tendencia bastante parecida, ¿ven? La curva, la 0,2, la 0,3, la 0,5 incluso, se parecen bastante. Entonces, ¿qué podemos observar? Que no hay una única gráfica que me permite la interpretación, pero sí tengo que dar cuenta que la familia de la curva, que en este caso la H16, la H24, son la misma familia, corresponden a las familias tipo H. El primer valor de la razón de resistividad y el último me coinciden, ¿ok? Entonces me da una tendencia. Lo que me podía cambiar eventualmente sería el valor que está entre medio. Ahora, este no es 0,1, sino que es 0,1, ¿ya? Sino que debe ser una coma y a un punto eventualmente según cómo estén dibujadas. ¿Ya? Yo considero que dentro de las curvas que yo tengo acá, la más parecida son estas que están aquí en comparación con la que tengo allá, por la forma, la tendencia y la coincidencia de puntos. ¿Ya? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que la gráfica patrón, se debe poner por sobre la curva Orellana-Muni. Entonces yo pudiese decir la 0,2, la 0,3. Yo podría quedarme perfectamente con la 0,2 o la 0,3, que son las que más me coinciden por forma. La 0,5 se escapa un poco, me voy a quedar con la 0,2, ¿ok? Me voy a quedar con la 0,2. Si usted se fija entonces, al yo posicionarla, esas líneas de color rojo, ¿ok? Esas líneas de color rojo, ¿sí? Que tiene el gráfico, ¿no? Que yo tengo la curva de color verde, esa línea vertical y esa línea horizontal, que corresponden a los ejes de la gráfica, patrón, se ven por sobre mi papel translúcido debido a la superposición.
Eso a mí me va a entregar la cruz de campo, que es un dato que me indica la resistividad y el espesor de la primera capa del suelo. ¿Ok? Entonces, yo voy a copiar la curva, incluyendo el eje. ¿Ok? Este eje con escala 10, este eje con el 1, completo, lo voy a copiar. ¿Ok? Lo voy a copiar. Y voy a hacer el proceso inverso. Tengo la curva, donde tenga la forma de la curva, la tendencia, la coincidencia de punto. Por inspección visual, voy a dejar ahí posicionada mi curva. ¿Ok? Y probablemente me voy a ir un poquito hacia el lado. Ya la voy a dejar posicionada ahí. Para mostrarles qué cosa. Este eje, ¿cierto? Ese eje se va a ver reflejado acá. Se va a ver reflejado aquí. Y este eje, si yo lo proyecto o lo extiendo, se va a ver reflejado acá. ¿Ok? Ese valor entonces es mi cruz de campo del suelo, que me va a entregar la información respecto a la primera capa del suelo. ¿Ya? Si yo veo este eje y lo veo acá abajo, me dice que aproximadamente la profundidad o el espesor de la primera capa del suelo son 0,65 metros. Entonces, como es un suelo de tres estratos, voy a hacer un copiar para que rellenemos estos datos de la tabla. ¿Ok? Y después hagamos el cálculo del espesor de todas las capas del suelo. ¿Ya? Nos quedamos finalmente con la H número 24 más que con la H número 16, ¿cierto? Esa razón de resistividad también la voy a copiar porque también es parte de los cálculos que yo tengo que realizar. La voy a copiar aquí. Esa H24 también la voy a copiar. La voy a dejar acá al ladito, ya, porque es parte de la información que yo necesito, porque después todo eso me va a servir para los cálculos de la resistencia de la puesta a tierra. ¿Ok? Entonces, el espesor me dijimos que eran 0,65, que es el dato que yo puedo verificar acá abajo. Entonces, el espesor de la primera capa, 0,65 metros. Perfecto. Y la resistividad de la primera capa, si yo veo aquí, está entre el 70 y el 80, entonces me va a quedar en 75 ohm por metro. Perfecto. Tengo calculado entonces o determinado la resistividad y el espesor de la primera capa del terreno. Yo tengo mi calculador acá, vamos a hacer un cálculo estimativo. ¿Ok? Si usted se fija, la gráfica tiene un número, que ahí me dice 0,2. Ese es un factor multiplicativo. Por lo tanto, el espesor de la segunda capa van a ser los 0,65 por esos 0,2. Y me va a dar 0,13 metros. Y siempre el espesor de la última capa se sume infinito. Solo el espesor, no la resistividad, solo el espesor. Aprovechando un poco estos datos que tengo aquí, voy a copiar acá hacia los lados, los vamos a editar y transcribo y traspaso la razón de resistividad. 1, 0,025 y 1. 1, 0,025 y 1. ¿Ok? Mi curva es una H24, H con mayúscula, H24, la curva número y la número 0,2. ¿Ok? Ya me faltó el coma. ¿Ven? Y esos son datos importantes. ¿Qué lámina era? La lámina número 13. Entonces, eso también lo voy a copiar y lo voy a utilizar acá. ¿Ok? Aprovecho de cerrar estos datos de aquí, aprovecho de cerrar estos datos de acá, guardamos el avance de la gráfica que estamos construyendo. La razón de resistividad entonces me va a ayudar a definir la resistividad de las otras capas del suelo. La resistividad de la segunda capa es los 75 ohm por metro que corresponden a la resistividad de la primera capa por el segundo número que me aparece aquí en la razón de resistividad, 0,025. Y eso me dice que es 1,875 ohm por metro. Y la resistividad de la tercera capa también van a ser los 75 ohm por metro de la primera capa, pero por el segundo número que sería 1 y en este caso me da 75. Entonces yo tengo definido
el espesor de todas las capas del terreno y la resistividad de todas las capas del terreno para esta curva que fue interpretada por el método de Venner, ¿ok? Mi tabla Venner. ¿Ven? Tendencia, ojalá coincidencia de puntos, verificación por defecto de la cruz de campo, ¿ya? Yo no tengo que buscar la cruz de campo, sino que al revés, la curva es la que manda y por defecto aparece la cruz de campo debido a la superposición de las gráficas, ¿ok? Y en la misma hojita yo anoto en la parte de arriba el tipo de curva, el número de curva que aparece ahí, la razón de resistividad, el cálculo de los espesores de las capas o los estratos y la resistividad de las capas o estratos. Además, el número de la lámina con la cual yo hice la comparación. Por lo tanto, análogamente, tenemos que hacer algo similar entonces con la obra gráfica que tenemos más abajo. ¿Ok? Tenemos que buscar una curva que tenga un comportamiento parecido al que está ahí. Vamos a compartir entonces de nuevo las curvas patrón. Ya sabemos que por forma la H no nos va a servir, pero tenemos que buscar una curva que suba y baje, como las curvas K, ¿cierto? Y después que tienda a bajar y subir, como las curvas H, ¿ya? O sea, perfectamente podría ser una K solamente, pero a lo mejor es una KH. Entonces, vamos a buscar dentro de toda la familia de las curvas patrón la curva KH, ¿ok? Tenemos la Q, ¿ven? La A, y todas las gráficas internamente tienen los mismos datos, ¿ven? El número de la curva, tengo mi razón de resistividad, tengo los números de las gráficas, entonces son muchas curvas a poder interpretar. HK baja y sube, yo busco una que suba y baja y después vuelva a subir. Por eso yo le dije que tenía que ser una KH y no una HK. HA, KH. ¿Ven? Sube, baja, sube. Entonces mi gráfica debe tener un comportamiento similar a esta, donde los primeros puntos suben, después baja muy drásticamente y los últimos puntos tienden a subir. Podría perfectamente comparar con esta, pero a lo mejor hay una que es un poco más similar, con un comportamiento bien como drástico. Si se fijan, estas son un poco más planas, ¿cierto? Respecto a la que nosotros tenemos. La de nosotros tiene una caída mucho más pronunciada. Entonces, estas no nos van a servir, probablemente estas de acá tampoco me vayan a servir, esas de acá probablemente a lo mejor sí sirvan, porque las curvas que están más abajo tienen un decrecimiento mayor y después suben. ¿Ven? Estas no nos sirven porque son muy planas, y así yo puedo ir discriminando qué curvas o qué familia de curvas o gráfica yo sí pudiese utilizar dentro de toda la otra. Y esta ya se traspasa a una KQ. E incluso podría ser una de estas, ¿ven? Sube, baja y después tiende a ser como un comportamiento medio plano. Hagamos la prueba con esta KQ número uno correspondiente a la lámina número 55. Voy a hacer un guardado y voy a abrir la lámina número 55 de mi set de curvas patrón y les voy a compartir el AutoCAD. Tengo la lámina número 55. ¿Ok? Voy a copiar todo el gráfico en el otro lado, ¿ok? Y podría irme perfectamente a la primera curva. Entonces, lo mismo, la superposición, es decir, el gráfico que nosotros construimos siempre va por sobre la curva con la cual yo quiero hacer la comparación. Le voy a poner un mover desde aquí más o menos y puedo superponer, ¿ven? Si se fijan, con las que yo tengo aquí abajo, tienden a un decrecimiento muy rápido. Y incluso más abajo, por lo tanto, ya puedo descartar y decir que no, no, esta curva, esta que está acá, no nos va a servir. Entonces la curva número 55 está descartada totalmente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sí tenemos que recurrir a las gráficas que habíamos pensado originalmente, que era una curva del tipo KH. ¿Ven? Todas las KQ tienden a ir súper hacia abajo, entonces no nos van a servir y las QH tampoco. Entonces vamos a ir para arriba, vamos a devolvernos dentro de algunos grupos de curvas KH, ¿sí? Y las que son más planas no nos van a servir, nos van a servir las que son un poco más de este estilo, ¿bien? Como la KH8 que corresponde a la lámina número 54, ¿sí? Vamos a hacer la prueba con la lámina número 54. Yo mientras la estoy copiando para dejarla en el otro documento y se la voy a mostrar enseguida. Tenemos el AutoCAD, que les dije, hagamos la superposición de la gráfica, ¿cierto? Dentro de los puntos que nosotros tenemos.
ahí sí, ahí sí. No me está tomando los puntos. Le voy a poner un mover solamente a la gráfica que nosotros tenemos y puedo hacer un posicionamiento, ¿ven? Ah, hay un comportamiento similar. Si yo me voy a las de más abajo, no. Pero a medida que yo voy subiendo, por ejemplo, si yo la comparo con la B o con la C, tiende a haber un comportamiento parecido. ¿Ok? Entonces tengo una posibilidad de que esta curva, la 54, sí pudiese ser. ¿Ok? Vamos a buscar otra familia de curvas. La KH8 pudiese ser la 7, la 6 y la 5 no, la 4 no, la 3 no, la 2 no, pero la uno probablemente. Entonces voy a abrir la uno, que eso corresponde a la página número 48 del set de curvas patrón de Orellana y Moni. Y eso también nos puede ser un indicio y ahí ustedes vieron cómo se puede abrir el documento. ¿Ok? Entonces lo voy a traspasar para el otro lado. La voy a dejar aquí y ahora sí tengo que elegir una de las dos en particular. ¿Ok? Voy a poner un mover, voy a seleccionar desde acá y voy a ver cuál pudiese ser dentro de todo este grupo la que pudiese más parecerse de forma similar. Nunca voy a encontrar una igual como yo les mencioné anteriormente. Me podría ir a la E, ¿ven? Me podría ir a la L que está más arriba, ¿ok? La L, la H incluso, la L, pero me estoy dando cuenta que son como las que están más abajo. La K no, la G tampoco. Ven que no es tan como sencillo poder encontrarla y tomar la determinación de decir, mira, esta puede ser, por lo tanto yo sí me podría quedar con la de la página número 54, ¿ya? Entonces voy a ponerle un control C, un control V, voy a cerrar la 54, le voy a poner no, la 48 no, a esta le vamos a poner guardar por si acaso para no perderla, y dijimos que era la página número 54 que correspondía a la K8. Entonces yo voy a seleccionar toda la información que aparece aquí e incluso la información que aparece acá abajo porque también nos va a ayudar a la interpretación. Control C, Control V, ahí sí copiamos un poco más claro la curva completa. Esta que tenemos acá la borramos. Sí, y ahora sí tenemos que tomar la determinación de saber cuál es la gráfica que nosotros vamos a considerar. ¿Sí? Entonces voy a seleccionar esos puntos, les voy a poner un mover solamente para hacer la superposición. Y si me voy a la letra F, por ejemplo, que está acá, o la letra G, no, la letra B está muy arriba, la letra F está un poco más abajo, la letra J, no, yo considero que pudiese ser mejor una F, ya por forma y tendencia. Entonces la letra F que está ahí, tengo la gráfica completa elegida, ven, hasta el final, tengo los ejes patrón. Recuerden que esos ejes patrón se van a ver reflejados en el papel cuando yo haga la superposición, ¿sí? Y la voy a copiar para hacer la superposición con la gráfica que yo tengo acá. Por lo tanto, la tendencia y la coincidencia de puntos para mí va a quedar más o menos acá. ¿Ok? ¿Qué nos pasa? Que nuestra gráfica nos queda un poco afuera. Por lo tanto, yo puedo hacer un cambio de forma horizontal del mismo gráfico. ¿Ok? Para efectos prácticos, voy a seleccionar los ejes, la gráfica, ¿sí? Y mis puntos. ¿Ok? Y mis puntos para hacer un desplazamiento. ¿Ok? E incluso pudiese elegir quizás otra gráfica, otra curva, que se pudiese ajustar un poco más para que mi eje no quede fuera. ¿Ok? Y eso también me ayuda a una correcta interpretación de los resultados. Habíamos dicho que podía ser una K1, ¿ya? La K2 dije que no, la K3 tampoco, la K4 tampoco, pero voy a abrir la K4, que sería la página 51.
para que hagamos una última prueba. ¿Ok? En la K4, si yo tomo este y le pongo mover y hago una superposición de las gráficas, ¿sí? A lo mejor me pudiese quedar con otra gráfica que yo tengo acá que pudiese incluso parecerse un poco más, como quizás la M no, la N o incluso la I, ¿ok? Pudiese quedarme quizás con la curva I y nuestro eje patrón queda un poco más adentro. Entonces, sí, quedémonos con la curva I, ¿ok? La que yo tengo acá. Ahora, como están combinadas con otra, voy a tener que seleccionar dos curvas, pero después es fácil eliminarla. Entonces le voy a poner copiar. La curva I es la que me está mandando. Ok, la curva I es la que me está mandando. Y ahí puedo dejar quizás el posicionamiento gráfico. Aquí ocupamos los truquitos del AutoCAD. Nos vamos al finito. Voy a hacer una pequeña línea aquí. Voy a poner el trim de recortar. Recorto la línea que está más abajo y nos quedamos con la I, que es la línea nuestra. Entonces nuevamente hago los ajustes, ¿cierto? Respecto a la gráfica, nos coincidió justamente en los 200 ohm por metro, ¿cierto? En este caso, nuestra gráfica es de 4 estratos y eso fue bastante bueno, así podemos ver cómo se puede multiplicar cuando es de 3 y de 4 estratos eventualmente. Y en la profundidad, ahí nos queda un poco pequeño, pero es lo que nos está arrojando la interpretación de los resultados. Por lo tanto, la K8 no nos va a servir, nos vamos a quedar solamente con la K4. ¿Ok? Copiar, le ponemos un poquito hacia el lado, le ponemos aquí pegar, lámina número 51, la dejamos acá arriba, pareció a la otra gráfica, ¿ok? Tipo de curva, ahí cambiamos los nombres, razón de resistividad, cambiamos los nombres, en este caso es una KH4, el tipo de curva, ¿cierto? Una KH4, y si yo me fijo, la KH4 yo elegí la letra I, ¿cierto? Luego ese punto y coma, la letra I, y esa letra I tiene asociados dos números, según lo que yo tengo acá abajo. La letra I dice 1 y 5, ¿ven? 1 y 5, perfecto. La razón de resistividad, la razón de resistividad es 1, 20, 0,1 e infinito. Que en este caso, coincidentemente, la resistividad de esa capa es infinito, no necesariamente la profundidad, o sea, no necesariamente porque la profundidad sea infinito, quiere decir entonces que la resistividad también sea infinito. ¿Ok? ¿Qué habíamos hecho la vez anterior? De la cruz de campo, como tenemos los datos aquí súper cercanos, y como no está justo en la mitad, pero pudiésemos decir que el espesor de la primera capa son 0,15 metros, y la resistividad de la primera capa, como coincide con el eje, dice que son 200 ohm por metro. ¿Ok? Entonces nos vamos a quedar con el 200. Estos dos números, el 1 y el 5, son los factores multiplicativos. Sabemos que el espesor de la última capa es infinito, infinito, ¿ok? Entonces, el espesor de la segunda capa del suelo son los 0,15 metros por el primer número, que en este caso es 1, ¿cierto? Y eso nos da 0,15 metros. Y el espesor de la tercera capa son los 0,15 de la primera capa por el segundo número, es decir, por 5. Y eso nos da 0,75, ¿ok? Para la resistividad ocupo los valores que están aquí. 200 el primero, después 200 por 20, eso me da 4000. El tercero es los 200 por 0,1 y eso me da 20.
Y como la resistividad de la última capa es infinito, bueno, la resistividad infinito por cualquier cosa siempre me da infinito. Infinito. ¿Ok? Entonces ya tengo interpretada mi curva por el método de Schlumberg, que en este caso en particular me dio un suelo de 4 estratos y en el de mi curva de Venner me dio un suelo de 3 estratos. ¿Ok? Entonces tengo interpretadas las dos gráficas por Venner y por Schlumberger. Vamos a ponerle un mover aquí para que no nos queden abajo, sino que me queden quizás una al lado de la otra, ¿ya? Con las tablas respectivas. Entonces tengo una por Venner y una por Schlumberger interpretadas. Vamos a dejarlo un poquito más ordenadito. Le vamos a poner un copiar, ¿ok? De abajo para arriba, ¿sí? Y aquí le ponemos por Venner, ¿sí? Y aquí le ponemos Schlumberger. Por lo tanto, tengo las dos gráficas construidas de Venner y Schlumberger. Espero que el video haya sido de su agrado. Pueden dejar comentarios, pueden suscribirse al canal. Quizá en un futuro remoto estaré quizá haciendo algún otro video respecto a la interpretación de curvas o los cálculos de sistemas de puesta a tierra en función de lo que nos dice los pliegos técnicos normativos RIC, principalmente el RIC número 6 que habla de los sistemas de puesta a tierra, ya que la instalación elíptica interiores no solamente tengo que calcular la resistencia y la puesta a tierra, sino que las tensiones de contacto y de paso, que son sumamente importantes, y eso depende netamente de la coordinación de las protecciones, ya sean baja tensión, media tensión o alta tensión. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.